Hay un proverbio, algunos dicen que es indio, otros dicen que es chino, pero independiente de donde venga el proverbio, lo que dice es que muchas veces tomar el tren equivocado lo puede llevar a usted a la estación correcta, ¿no? Tomar un tren equivocado. Bueno, yo no pensaba llegar aquí, pero llega y de pronto llega a la estación que era. Y el mensaje de hoy, el tema que vamos a ver hoy es de esos temas tipo película, ¿no? Lo que vamos a ver hoy tiene drama, tiene suspenso, tiene acción, ¿cierto? Tiene un cóctel perfecto que cuando uno lee uno de los libros más apasionantes, a ver, siempre uno se engancha porque es un libro que nos llama muchísimo la atención. Hoy vamos a mirar, porque no podemos profundizar, en uno de los libros del Antiguo Testamento muy especiales llamado el libro de Jonás. Vamos a hablar de Jonás. Y cuando uno piensa en el libro de Jonás, pues uno lo primero que se le viene a la mente es el tema del pescado. La ballena, el pez, ¿cierto? El tiburón, no sabemos qué tipo era. El pescado es el pez ese que se lo tragó ahí, es lo que uno más recuerda de eso. Pero cuando entremos en materia nos damos cuenta que el libro de Jonás es más allá del pescado, de la ballena, del pez. Mi esposa está en crisis, dice que no es un pescado. La Biblia no dice que no. Dice ballena, tiburón, lo que sea. Hay un pescado, hay un mero, así se llama, hay un pescado grandísimo que es capaz de tragarse a una persona así. Se la mete en la boca, ¿cierto? Y entonces, quiero que leamos juntos Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y del 1 al 3, este es el texto base. Y qué bueno porque en los grupos en esta semana ustedes lo van a profundizar. Jonás capítulo 1 dice lo siguiente: palabra del Señor que vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, por eso el título, levántate y ve a dónde, a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás, miren lo que hace Jonás, se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué tal la obediencia de Jonás? Jonás, rápidamente, contexto. ¿Quién es Jonás? Jonás es un profeta. Por allá, por ejemplo, en Segunda de Reyes 14, vamos a ver a Jonás por allá siendo profeta en el Segunda de Reyes 14, 25. Es hijo de un hombre llamado Amitai. Jonás es judío, es hebreo, es un profeta. Y Dios le da una orden a Jonás. Le dice que vaya a Nínive. Pero también es importante preguntarnos qué era Nínive. ¿Qué era esa ciudad? Cuando uno entra a estudiar qué era Nínive, pues Nínive era algo así como Sin City, la ciudad del pecado, ¿cierto? Nínive era lo peor. O sea, dicen los teólogos que cuando Satanás quería castigar a sus demonios, los mandaban a Nínive, imagínense. ¿Cómo sería Nínive? Que los demonios no querían ir a Nínive, porque Nínive era terrible. El libro de Nahum nos cuenta un poco cómo era Nínive. Nínive era la ciudad, en ese momento la capital del imperio de los asirios. Y Nínive había construido, digamos, su riqueza justo atacando a las naciones más débiles. Los robaba, los acababa, los mataba. Nínive era extremadamente cruel. Además de eso, se dice la historia, y todavía han encontrado algunos montículos cuando los arqueólogos han investigado, que Nínive estaba rodeada de una muralla. La muralla de Nínive medía aproximadamente entre 30 y 40 metros de alto. Pero lo que llama la atención de la muralla es que la muralla estaba, se cree que a 100 kilómetros antes de llegar a la ciudad. O sea, si alguien iba a atacar a Nínive, lo primero que se encontraba antes de llegar a la ciudad era una muralla de entre 30 y 40 metros. Se cree que era tan ancha que los carruajes de aquella época podían pasar. Por eso Nínive era considerada inexpugnable. Quienes estaban allí se jactaban de su fortaleza, pero lastimosamente
Yo creo que Nínive competía con Sodoma y Gomorra en crueldad, en maldad, en asesinatos. Había una clase religiosa, había sacerdotes, pero estaban literalmente vendidos a la corrupción. Había mentira, había prostitución. Y a esas ciudades que Dios le dice al profeta: Jonás, te tengo una misión. Ve a qué, levántate y ve a Nínive, porque su pecado, usted va a encontrar muchas veces esa frase, ha subido delante de mí, como quien dice, ya estoy hasta aquí, vaya y adviértales antes de que venga el juicio. Pero la Biblia dice que Jonás, ¿qué es lo que hace? Jonás se levanta y coge por otro lado. Increíble. Para que tengamos una idea, más o menos, ir a Nínive, en distancia se cree que habían más o menos unos 900 kilómetros. Ir a Tarsis habían 4000 kilómetros. Tarsis hoy se cree que hace parte de la costa de España. Decimos en el Israel, mar Mediterráneo. Él bajó a Jope. Jope hoy es Tel Aviv. Y él llegó allí. Nínive queda para un lado y él coge para el otro lado. Se va para Tarsis. Llegó, pagó su pasaje y se montó. Yo me imagino a Jonás cuando empieza a pasear por la parte de arriba de los barcos, bueno, la cubierta. ¿Cierto? Yo creo que Jonás se venteaba así como que, ¿cierto? Pero Dios le había dado una orden a Jonás de que él tenía que ir allá. Tenía que ir a una ciudad que nadie quería ir. Pero dice el texto, le dice, ve a la gran ciudad, ve a la gran ciudad. Cuando uno piensa en Nínive como en la gran ciudad, y a pesar de todo lo que tenía, es inevitable no pensar que también nosotros hoy estamos enfrentando retos a nivel de la ciudad. Uno se puede sorprender de lo que Nínive tenía o experimentaba, pero yo creo que para nadie es un secreto que hoy lo que está pasando en corrupción, en crisis, en intentos de suicidio, en inmoralidad, en crisis en los valores, en lo que está pasando en la familia, creo que no estamos muy lejos de lo que está experimentando Nínive en aquella época. De alguna manera nuestras ciudades están pasando por lo mismo. Para nadie es un secreto que cada vez, lastimosamente, por lo menos en este tiempo, el nivel de inseguridad ha aumentado tremendamente. Y esto está pasando en las ciudades. Y es interesante porque aunque se habla mucho de los pueblos, lastimosamente la esquina del movimiento, ¿dónde está? En las ciudades. En las ciudades es donde está la educación, a veces donde están las universidades, donde están los principales colegios, donde están los medios de comunicación, y es donde están las empresas, las más grandes empresas, ¿no? Entonces uno se queda sorprendido cómo cada vez lo que estamos viendo, pero también mientras preparaba esto pensaba en lo que viene pasando. Se dice que después de la pandemia, por ejemplo, la salud mental ha afectado al país, ha afectado a la ciudad. En el 2024, por ejemplo, los intentos de suicidio crecieron. Dice una estadística que si los intentos de suicidio siguen como va la estadística, en 10 años, semanalmente 15 personas, por lo menos solamente en esa zona, van a querer quitarse la vida. Semanalmente. Entonces uno dice, increíble, porque tal vez no tenemos exactamente los mismos problemas de Sodoma y Gomorra, o de Nínive. Lo que está viviendo la ciudad es increíble. Ahora, lo que me llama la atención es que a pesar de todo lo que es Nínive, Dios no quiere la destrucción de Nínive. ¿Qué es lo que Dios quiere para Nínive? Salvarla, ayudarla, que no se hunda, que se arrepienta. Y lo que Dios hace es algo extraordinario. El método de Dios es extraordinario. Dios llama ¿a quién? A una sola persona. Aquí estoy de los puntos importantes. Dios no necesita muchos. A veces necesitas ¿a quién? A uno solo que esté dispuesto. Con una persona que esté dispuesta, Dios puede
lograr cambios tremendos. No necesita demasiados. Dios necesita solamente una persona que quiere, una persona que esté dispuesta. Uno lo ve en la Biblia. Aunque Israel tenía muchos soldados para vencer a Goliat, Dios solo necesitó ¿a quién? A uno que quisiera, a uno que le creyera a él. Uno lo ve, por ejemplo, con el mundo gentil o los no judíos. El único que Dios necesitó para llevar el mensaje a los no judíos era Pablo. Nosotros somos los que creemos que a veces se requieren demasiados. Dios es especialista para empezar con una persona que quiera. Recordaba la historia de una mujer, si usted la busca en internet, Kathryn Kuhlman, una mujer que en su momento fue muy usada por Dios en los Estados Unidos y pues en la época donde las mujeres a nivel, digamos, de liderazgo espiritual no eran, digamos, muy importantes. Kathryn Kuhlman se levanta como una mujer que Dios la usa en milagros, en sanidades, y alguna vez le preguntan a ella, ¿y usted por qué cree que Dios se sirvió de usted? Ella dijo una frase que se hizo memorable. Ella dijo: yo sí sé una cosa, yo sé que yo no fui la primera opción de Dios. Probablemente la primera opción fue un hombre, y de pronto la segunda opción también fue otro hombre, pero tal vez ninguno estuvo dispuesto a pagar el precio. Y yo simplemente le dije: Señor, toma mi nada y haz lo que quieras con lo poco que yo tengo. Y Dios la empieza a usar de una manera tremenda. Porque lo que vemos en Jonás capítulo 1 es eso. Vemos a un Dios que tiene misericordia, pero que le dice: yo necesito aún. Ahora, si seguimos avanzando en la reflexión, Jonás toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión de Jonás? La decisión opuesta. Él les había dicho: Tarsis queda 4,000 kilómetros cerca de las costas de España. La pregunta que todos nos tenemos que hacer hoy es: ¿por qué Jonás hizo eso? ¿Por qué Jonás le dio por huir? Y algunos dicen que se cree que es una de estas razones. Primera razón por la que Jonás huyó: eso está muy difícil. Eso está muy difícil, ir a Nínive. La gente no va a creer el mensaje. Y se cree que esa es la primera opción. Jonás dice: eso es muy difícil. Otros creen que él no se sentía demasiado listo, demasiado preparado. Otros dicen que no es de su incumbencia. Tal vez dijo: eso no es de mi incumbencia. Aunque más adelante vamos a descubrir cuál es la razón. Ahí se las dejo como las películas. Pero se asustó, obvio, claro. Algunos creen que Jonás había crecido escuchando las historias de que Nínive era terrible. Y entonces probablemente Jonás va a decir: Nínive no se lo merece, pues que los castiguen. Porque alguien dice que eso es como decirle, imagínense que estamos en la Segunda Guerra Mundial, está Hitler en todo su apogeo, está matando a judíos, está matando a gitanos, a muchos pueblos, y está avanzando en Europa, como lo hizo en su momento, y le dicen a un judío que está en Nueva York, está en Estados Unidos tranquilo: vaya y dígale a Alemania que los voy a destruir. No, pues él va a decir: sí, se lo merece, ¿cierto? Se cree que eso fue... A ver, cuando Jonás oyó eso, dice que eso se cree que fue melodía para los oídos de Jonás. ¿Yo qué voy a ir? Ellos se lo merecen. Y por eso Jonás va a huir. Y huye hacia Tarsis, alejándose de Nínive. Y aquí encontramos algunas lecciones importantes. Y mientras reflexionaba yo decía: tremendo. Y una de las primeras lecciones, para que usted la note, es: cada vez que usted desobedece a Dios, el viaje es más largo. Cada vez que usted desobedece a Dios, el viaje es más largo. Cada vez que usted desobedece a Dios, usted paga el precio. A Nínive, ¿quién pagaba? Dios. A Tarsis, usted paga. Siempre hay un precio para pagar. Solo que cuando yo obedezco, Dios paga.
Pero cuando yo desobedezco, yo pago. Ir a Nínive era gratis. Ir a Tarsis iba a costar un precio muy alto. Siempre en siempre. Entonces, y esto quiero que no lo olvidemos, la desobediencia siempre me va a llevar por el camino más largo. Recordemos Israel en el desierto. Números, capítulos 13 y 14. Vayan, reconozcan la tierra. En 2 semanas ellos van y vuelven. Como fruto de la desobediencia, ¿qué pasó? 40 años en el desierto. Porque la desobediencia siempre me va a llevar por el camino más largo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué cosas Dios te ha dicho hace algún tiempo o últimamente donde Dios te ha dicho una cosa y usted hace que algo totalmente distinto? Es una reflexión, es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que responder. Tal vez Dios le ha hablado respecto de una amistad. Tal vez Dios le ha dicho, no se meta en ese negocio. Usted, no, yo me meto ahí. Tal vez una relación peligrosa, tal vez un hábito, tal vez una actitud que Dios le dice a uno, deje esa actitud. Si usted sigue albergando eso en su corazón, usted es el que va a sufrir. Pero uno dice, no, yo tengo derecho. Entonces podemos estar como Jonás en el mismo punto, tal vez no huyendo físicamente, pero huyendo emocionalmente de cosas que Dios nos ha dicho. Obviamente como iglesia no estamos exentos, como iglesia también podemos caer en lo mismo. Como iglesia Dios nos puede estar hablando de tocar la ciudad, de llegar a la ciudad, pero podemos no hacerlo y encerrarnos. Familia, el llamado de Dios a Jonás es también un llamado para todos y cada uno de nosotros. El llamado de Dios a Jonás no es algo que quede en la historia, es un llamado hoy para nosotros. Todos tenemos un Nínive al cual tenemos que ir. Todos tenemos algo de parte de Dios, que Dios te dice, esto es tu Nínive. No, pero no me gusta. Esto es tu Nínive. Ahora, ¿sabe qué llama la atención? Dios no detuvo a Jonás. Es increíble eso. Y aquí hago un paréntesis para algo que a veces, muchas veces los hijos de Dios podemos caer. Porque Jonás pudo haber dicho, bueno, si no es de Dios, que no encuentre el barco, que no encuentre el barco. No, si eso no es de Dios, que no encuentre el barco. Si no es de Dios, que no tenga plata. Que no, no, si no es de, porque esa es la frase Champions, ¿no? Así como muy espiritual. Ay, no, si eso no es de Dios, el barco no estará ahí. Y voy llegando a la playa como, ¿dónde? Claro, Dios no lo detuvo. Plata había. No, pues si no es de Dios. Y claro, yo decía, pero ¿por qué Dios no lo detuvo? Porque Dios ya había hablado. Porque Dios ya había dicho. Pero a veces uno empieza a inventarse cosas cuando Dios ha sido extremadamente claro. Y podemos caer en la actitud de Jonás y huir. Hay muchas maneras modernas como nosotros podemos estar huyendo. Podemos estar huyendo a lo que Dios nos dice con excusas. Podemos estar huyendo a lo que Dios nos dice porque decimos no tengo el tiempo. Podemos estar huyendo a lo que Dios nos dice postergando la otra semana, en 15 días, el próximo mes. Y Dios viene hablando. Podemos huir como Jonás llenándonos de justificación. O esta es espiritual. ¿Y cuándo vas a actuar? Estoy orando. No, pues no estoy orando. ¿Y cuánto lleva? No, estoy orando. ¿No? Y podemos hacer eso. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios? Que la historia la conocemos, por eso quiero quedarme en esa primera parte. La reacción de Dios, ¿cuál es? Dios persigue a Jonás. Porque yo, dice la Biblia, yo sé que tengo un propósito contigo, lo voy a cumplir. ¿Cierto? Yo voy a cumplir el propósito en tu vida. Sea que si coges a Nínive, si coges a Tarsis, pero yo no te voy a dejar. Y Dios va a perseguir a Jonás. Y conocemos la historia. Jonás se monta. Yo creo que los primeros días eran soleados. Buffet en el crucero.
todo iba bien. Yo creo que sí, yo creo que Jonás decía, ve, no pasó nada, todo va bien, primer día, segundo día. Cuando de repente me imagino que uno desde acá y empieza a levantarse una tormenta. Empieza a levantarse una tormenta. Entonces aquí la otra reflexión es, ¿cuántas tormentas que podemos estar pasando son causadas por nosotros? Porque muchas veces muy fácil decir el diablo, y a veces, ok, puede que sea el diablo, o a veces decimos Dios, pero esa tormenta, ¿quién al final la estaba causando? Obviamente Dios es el que lo está permitiendo, pero el génesis de eso se llama una desobediencia de Jonás. Y entonces se levanta una tormenta terrible, porque el mensaje de Dios para Jonás es: Jonás, no estoy en Tarsis. Yo voy a levantar la tormenta que sea y te voy a detener. Y usted no, pero Dios la levanta. Y usted dice, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no tal cosa? Y Dios dice, porque yo no estoy allá. Porque yo estoy en donde, en Nínive. Hay muchas tormentas que a veces Dios permite. Insisto, algunas son el enemigo. Porque el enemigo ataca, es normal. Pasa, la Biblia dice, en una lucha espiritual. Algunas, Dios en su soberanía también, en parte, usted no hizo nada y Dios las permite. Pero hay algunas tormentas, que es lo que cada uno hoy tiene que identificar. Hay algunas que han sido causadas por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cierto? No hay nadie más. Hay tormentas que se levantan en la salud. Hay tormentas en las finanzas. Hay tormentas de familia, de trabajo. El tema es, usted conoce la historia, que esta tormenta, oiga, los marinos eran experimentados, y de repente se llenan de pánico, porque dicen, esto no es normal. ¿Quién es el bulto de sal aquí? Dice que de ahí viene la frase, Jonás, ¿quién es? Dice, no es normal lo que está pasando. Como usted también a veces tiene que analizar, oiga, esto que me está pasando no es normal. ¿No será que estoy metido en una tormenta y que yo la causé? Porque usted dice, pero no es normal esto que me está pasando. Y no para sentirse con el dedo señalador de Dios, sino para caer en cuenta. Y dicen, esto no es normal. Dice que empiezan a clamar a su Dios porque eran paganos. Y cuando ven que nada sabe que les toca a ellos, lanzar cosas del barco. Porque el tema, ¿cuál es? Tus tormentas van a afectar a otros que no tienen la culpa, pero afectan a los que están a nuestro lado. Y los afectan a ellos, y conocemos la historia, y los llaman a él porque Jonás por allá va y se acuesta a pesar de la tormenta. Y le dicen, pero ¿a usted quién es? Y cuéntenos. Y Jonás, que se la sabe toda, dice, la verdad es que es culpa mía. Claro, él confiesa. ¿Qué hacemos? Tírenme al agua. Tírenme al agua. Y ellos dicen que primero intentan, no lo hagamos. Por favor, hasta que dicen, no, nos tocó tirar a este man. Nos tocó lanzar. Nos tocó. Este punto es un tema para otro tema. Este es un tema dentro de otro tema. Este es un punto que es importante tener. A veces hay que lanzar a Jonás. Si usted sigue con Jonás te va a hundir. El que lo entendió. A veces usted tendrá que hacerlo, familia. Si no, va a ser como la película Titanic. Jack. Se van a hundir los dos, los tres o los cuatro, lo que sea. Volvemos a la historia. Eso es otro tema, ¿no? Y entonces él lo hace, lo lanzan, y se da la famosa historia que muchos todavía dicen, eso no puede haber pasado.
Hay una serie de estudios teológicos y científicos que nos habla acerca de eso. El caso es que no lo vamos a desarrollar hoy, Jonás. Dios permite que un pez, ¿cierto?, una ballena, no sé el tipo de animal, el caso es que, ¿cierto?, se lo traga a él, y él desde el vientre del pez, que uno dice, ¿cómo hizo eso? Eso es un tema para... Esta es una de las preguntas que yo le tengo a Dios el día que me encuentre con él. Yo tengo mi lista de preguntas cuando me encuentre con Dios. Señor, ¿cómo fue que sobrevivió Jonás en el vientre del pez? Y dice que en el capítulo 2 él va a orar, va a clamar, pero en el 9 y 10 Jonás dice algo en oración: pagaré lo que te prometí, la salvación es de Dios. Y apenas él cierra esa oración, el pez lo bota. Pero yo decía, Señor, aquí hay algo. Muy bien, sí, Jonás sabía feo. Pero hay dos cosas, o tres mejor, hay tres cosas que sacaron a Jonás del vientre del pez. Uno, la oración. Dos, asumir un compromiso. Él se había comprometido como profeta y le estaba fallando. Dijo, no, yo te voy a cumplir. Y tres, entender que Dios es soberano. La salvación es de Dios. Sí, Nínive no se lo merece, pero si tú los quieres salvar, no hay problema, yo te haré caso. El punto es la reflexión hoy. ¿Quieres salir de la vientre del pez? Aquí está la clave. ¿Quiere usted salir, o cuando por alguna razón un día se encuentre como en la boca del pez, del vientre del pez? Aquí está la clave. La oración, el asumir pactos o compromisos con Dios. Y tres, entender que Dios es soberano, que hay cosas que Él me dice que haga que aunque no cuadran en mi lógica, vale la pena. Cuando Él hizo eso, Dios se le dio la orden porque la naturaleza está sujeta a Dios. Me encanta eso. Todas las cosas, si recuerdan lo que dice Hebreos, todas las cosas están en las manos de Él. Capítulo 1. Y entonces, eso lo saca, ¿cierto? Lo va a sacar. Es lo que yo le quiero decir, porque también es la buena noticia. No tenemos por qué quedarnos en el vientre del pez. Hay salida de la crisis. Pero si lo hacemos en oración, en asumir un compromiso que es cada uno con Dios, y dos, en entender que Dios es soberano. Y entonces Jonás sale y Dios vuelve y le dice, Jonás, bienvenido a la playa. Ve a Nínive. Yo me imagino la cara de Jonás, Dios mío. Yo me imagino la cara de Jonás, pero Jonás dice, yo ya me comprometí, ya salí del vientre del pez. Y él se va a Nínive y él empieza a predicar en Nínive. Dice que camino de 3 días. Él empieza a decir más o menos esto: señores de Nínive, arrepiéntanse. Y va hablando. No es un mensaje elaborado, no es un mensaje muy profundo, no es la gran predicación. Simplemente dice, señores de Nínive, por favor, arrepiéntanse de parte del Señor. Y dice la Biblia que sucede lo impensable. El rey y el pueblo se arrepienten. El rey manda hacer un ayuno hasta a los animales. Nadie puede comer, vamos a ayunar. Y ayunan. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios lo perdona. Pero en el capítulo 4 sucede algo terrible. Imagínense, Jonás se enojó. O sea, Dios ve a Jonás y Jonás está enojadísimo. Y le dice Dios, pero Jonás, ¿qué te pasa? Claro, yo sabía que usted los iba a perdonar. Eso es lo que dice Jonás en el capítulo 4. Yo sabía que tú eras bueno. Y por eso, dice el 4, por eso yo no quería venir acá. Ahí encontramos la razón de Jonás. Jonás no quería que Nínive fuera salvada. Jonás tenía rabia. Y Jonás conocía a Dios. Y dice, yo sé que si yo voy y hablo, ellos se arrepienten. Y Dios lo va a perdonar. Y yo no quiero que ellos se arrepientan. Yo quiero que castigo para ellos porque he conocido sus historias. No se lo merecen. Y yo, es increíble.
Jonás se puso feliz cuando fue sacado del vientre del pez, cuando fue salvado. Pero cuando vio la salvación que Dios tenía para otros, no se puso feliz. Y aquí viene una gran reflexión para nosotros como iglesia. Podemos estar agradecidos porque Dios llegó a nuestra vida, pero podemos volvernos insensibles con aquel que todavía no conoce. Y podemos vernos fríos con aquel que todavía no conoce. Algo había pasado en el corazón del profeta. No sabemos en qué momento Jonás llegó a ese punto. Y Dios le dice, pero ¿por qué estás enojado? Y en el 4 literalmente, si usted lo lee, él dice, es que yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y además de eso, lo que se cree es que también a Jonás, ¿qué le importaba? La reputación. ¿Qué van a decir? Que advertí algo y no pasó. Ahora, ¿quién queda? Yo quedo mal. ¿Qué van a decir? Ah, no se cumplió lo que usted dijo, mentiroso. Entonces, además de que eres bueno, me estás haciendo quedar mal a mí. Entonces Dios hace el famoso caso, él se sienta, dice que él se sienta a ver qué le iba a pasar a Nínive. Y Dios permite que una planta crezca y ella crece y le da sombra a Jonás. Y Jonás se siente bien porque la calabacera, esa planta, le da sombra a él. Pero de un día para otro, la misma calabacera, esta planta, se seca. Y Jonás vuelve y se enoja. Vuelve y se enoja Jonás. O sea, Jonás, el carácter de Jonás. Y entonces, yo le dice, un momento, Jonás. O sea, puse una planta, creció, no la sembraste, no la cuidaste, yo la puse y te enojaste porque murió. Y a los de Nínive, que son alrededor de 120,000 personas, o sea, te dolió la planta, Jonás, y no te dolió la gente. Aquí yo voy a tocar un tema, de esos temas álgidos, que cuando uno los toca divide a la gente, pero que en el ejercicio del liderazgo uno lo tiene que tocar. Me llama la atención que cuando uno lee en lo que Dios hace con Nínive, dice Dios, es que yo tengo misericordia de Nínive, de su pueblo, y hace algo de sus animales inclusive. Creo que la naturaleza entera está en las manos de Dios. Pero hay algo hoy terrible que está pasando en el mundo en algunas partes. Y es que a veces muere un perrito, muere un animal, y duele muchísimo porque es duro. Y la gente postea el dolor de su animal. Y me parece terrible, porque uno se encariña con ellos. Pero qué increíble que se descubra un bebecito abortado en la basura y nadie diga nada. ¿Cuáles vidas importan más? Yo le respondo rápido, las dos vidas importan. Claro, la del animal, pero también la de quién, la del ser humano. Pero hoy estamos viviendo eso. A Jonás le dolió la planta, pero ya Nínive no le dolía. Y muchas veces podemos, inconsciente o no, terminar cayendo en eso. Mire, familia, Dios le dice a Jonás, ¿qué te ha pasado, Jonás? ¿Por qué perdiste la sensibilidad? Y yo le decía, Señor, ayúdanos que eso no nos pase. Que seamos sensibles con la naturaleza, que seamos sensibles con el cambio climático, que seamos sensibles con los animales. Les cuento una cosa, a mí me fascina, pero me da vaina tener uno, porque yo sé que si me encariño y el día que le pase algo, eso tiene que dar muy duro. Claro, es una cosa muy fuerte. Yo los veo y digo, ay, Dios mío, ¿cierto? Porque el cariño es tremendo, pero de la misma manera a la sociedad le tiene que doler, por ejemplo, cuando alguien es abortado y termina por ahí, y de eso no se dice mucho porque hay que ser políticamente correcto. Y entonces, familia, para que vayamos finalizando, algunas reflexiones importantes para que oremos y le demos gracias a Dios. Familia, hoy Nínive no existe. Ya no tenemos que ir a Nínive físicamente. Pero creo que como iglesia y a nivel personal, cada uno tiene
su propio Nínive al cual tiene que ir. El Nínive representa dos cosas. Primero, una dirección de parte de Dios para su vida. Usted elige si va 900 o 4000 kilómetros. Recuerde, una paga a Dios, la otra usted paga. Pero Nínive también representa, en términos de la gran comisión, el poder alcanzar a otros. Nínive también es el barrio, mis amigos de trabajo o de colegio, la universidad. Una reflexión con la que nos podemos quedar es que uno puede llenarse de razones y de excusas. ¿Cómo dar el primer paso? Primero, si identifico que cogí para Tarsis, de buen paseo. Si identifico que estoy en un vientre del pez, ya sé qué tengo que hacer. Jonás 2, 9 y 10. La oración, haga compromisos con Dios, haga pactos con Dios, y cúmplelos cuando lo saque del pez. Y espere la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. En Jonás salvó a Nínive. Lastimosamente, capítulos más adelante o libros más adelante, Nínive vuelve a lo mismo y Dios trae una disciplina. Pero Nínive tuvo su oportunidad. ¿Cómo puedo empezar yo hoy? Primero, ora, ¿cierto? Ora, pídele a Dios. Dile, Señor, muéstrame si tal vez yo estoy consciente o no yendo hacia Tarsis y estoy pagando un precio muy alto. Hoy le vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos tome, que nos dirija. Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos, de pie o de rodillas. Vas a hablar con Dios. Voy a grabar la oración. Padre, gracias por este tiempo. Dile, Señor, he leído esta historia, tal vez la conozco, pero hoy por alguna razón has querido hablarme de una manera especial. Jonás, levántate, ve a Nínive, ve a la gran ciudad. Quiero que mires el rostro de Jonás ante esa orden. Las noticias, los periódicos de la época, las noticias de Nínive era: mataron a 5, robaron a 10. La corrupción está generalizada. Hay violencia y destrucción. Es la ciudad del pecado. Es inexpugnable. Se van a burlar de mí, tal vez pensó Jonás. Soy solo uno. Pero Dios dice hoy: yo necesito a una persona. Con uno yo puedo, dice. Con un corazón dispuesto. No pide 2, no pide 3. Pide 1. ¿Serás tú el 1 hoy? Dile, Señor, aquí estoy. Y Jonás huye 4000 kilómetros. ¿Acaso estás huyendo? Tal vez dijiste: si no es de Dios, que no pase tal cosa. Y Dios no te detuvo. Dios te dejó seguir. Porque ya te lo ha dicho. Porque ya te habló. Dile: Dios mío, aquí estoy. Ayúdame. Los primeros días tal vez fueron soleados. Tal vez todo iba bien.
Los primeros días todo estaba bien, pero se levantó la tormenta, porque Dios va a perseguir a Jonás. Como tal vez ha permitido una tormenta en tu vida, tal vez te vienes preguntando por qué esta tormenta. Y hoy tal vez de parte del Señor, Él te dice, mira, no es el enemigo, aunque a veces Él lo hace. No soy yo porque te has portado bien, al contrario, eso lo generaste tú. ¿Recuerdas? Dice el Señor. Recuerda el día al que te hablé, el día que te dije, o tal vez, dice el Señor, si sigues así, la tormenta no ha empezado, pero puede empezar. Yo no quiero eso. Cualquiera que sea tu realidad, habla con Dios. Dile, Señor, Jonás se veía tan lejano, pero ahora tal vez hay algunas cosas en mí de Jonás. Dile, Señor, ayúdame. Tal vez estás en el vientre del pez. Tal vez estás pasando por alguna circunstancia donde no hay salida. El Señor te dice hoy, sí hay salida del vientre del pez. Sí la hay. Jonás oró. Jonás asumió un pacto, un compromiso. Dije, yo pagaré lo que te prometí. Prometí que sería profeta. Prometí que te obedecería. Prometí que iba a hablar lo que tú me dijeras. Y hoy estoy rumbo a Tarsis. Señor, perdóname, pagaré lo que te prometí. Haz hoy o renueva hoy tus compromisos con Él, como hijo, como hija. Tal vez un día asumiste un compromiso espiritual, personal, cualquiera que sea, y los días, los meses pasaron, y un día eso se te olvidó y simplemente hace parte de un recuerdo del ayer. Pero Dios no se lo ha olvidado. Dice, ¿te acuerdas? Pagaré lo que te prometí, dice Jonás. Porque la salvación es de Dios, porque Dios es soberano. Porque Jonás entendió que él no podía ser más bueno que Dios, más justo que Dios. Y Dios lo saca. Como hijo, hija de Dios, en el nombre de Jesús, vas a salir del vientre del pez. Ya sabes qué hacer. Hoy lo has escuchado de parte de Dios. Ya sabes qué hacer. En Tarsis no está Dios. En ese camino no está Dios. Dios está en ese otro lugar. Dios está diametralmente opuesto. No sigas. Los marineros se preguntaban, algo raro es, esto no puede ser normal. Conocemos el mar, tenemos experiencia. ¿Qué está pasando? Y tal vez es lo mismo que tú dices hoy, pero ¿qué está pasando? No entiendo. Y Dios lo que dice hoy, hijo, hija, estás en una tormenta. Vuelve a mí, dice Él. Vuelve a mí. Yo te quiero sacar. Y Jonás sale y empieza a caminar en obediencia. Y entiende que él se había endurecido. Que le importaba más una planta que las personas. Que como profeta un día dejó de ser sensible. Que se volvió duro, frío. Dile, Señor, ayúdame. Ablanda mi corazón, Señor, quita la dureza. Devuélveme la sensibilidad. Señor, ayúdanos. El llamado para nosotros es tan personal, pero también es congregacional como familia. Cada uno de nosotros tiene un Nínive. Y la dirección de parte de Dios hoy 24 de agosto, dice el Señor,
Quiero que vuelvas a Nínive, a la dirección que yo te di. Cada uno tiene un Nínive. Quiera que esa tormenta, cualquiera que sea, desaparezca. Como iglesia también tenemos un Nínive, la gran ciudad, Bucaramanga, su zona metropolitana, el barrio, sus amigos de trabajo, amigos de universidad, colegio. Los intentos de suicidio crecen en esta ciudad, en su zona metropolitana. La angustia, la crisis generalizada. Tal vez no te está tocando así, pero es real. Señor, gracias por los que estamos aquí, pero necesitamos llegar a otros, no por competir con nadie, Dios mío, sino porque también como iglesia ese es nuestro llamado. Y pidámosle a Dios que nos ayude a caminar hacia su propósito, hacia lo que Él tiene para nosotros. Señor, estamos en tus manos. Estamos delante de ti, oh Dios.